Bienvenidos a este nuevo podcast que bauticé como el podcast del ingeniero Sega. Este podcast lo creé con el fin de difundir diferentes temas relacionados con la ingeniería. Entre estos temas también se encuentran recursos humanos, administración, tecnología, estudios sobre los trabajadores, entre otros muchos otros temas. Después de todo, la ingeniería siempre está presente en todo lugar, sin importar el lugar en donde estés. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con diferentes situaciones que nos hacen sentir ya sea miedo, amor, tristeza. Cada situación repercute en nuestras emociones, dando como resultado alguna de estas sensaciones. Dichas situaciones pueden llegar a presentarse de una manera pasiva-agresiva que nos puede generar algunos malestares, que si no llegamos a atender podríamos sufrir algo peor. En este primer capítulo vamos a iniciar con un tema muy general, que no necesariamente tiene que ver como tal con la ingeniería, pero sí está presente en todos los centros de trabajo. Sin importar si eres de oficina, si trabajas en piso como tal en producción, si trabajas afuera vendiendo alguna cosa, ya sea una fruta, ya sea la verdura, ya sea ropa, no importa. Esto es algo por lo que todos solemos pasar. Así que hablemos de el estrés laboral. ¿Qué es el estrés laboral? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas o cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Es decir, el estrés laboral es cuando reaccionas de manera poco eficiente debido a la constante exposición en un ambiente de trabajo muy pesado y descontrolado. En muchas empresas y muchos puestos de trabajo hoy en día se tienen cargas de trabajo bastante pesadas, relacionadas también con los horarios laborales, que siempre nos lleva a una rutina desgastante y no importa si es oficina, trabajo de piso o en la calle, a pesar de ser un cansancio diferente, puede sentirse potencialmente de la misma manera. El cansancio mental o físico no se siente igual, ya que un cansancio mental tiene que ver con la irritabilidad, con el enojo, la depresión, la atención disminuida, entre otros cansancios mentales. Y el físico tiene más que ver con dolores musculares como dolor de espalda, de piernas, artritis, entre otros desgastes. Estos cansancios siempre se presentan, pero por lo general domina uno. Por ejemplo, en un trabajo de oficina, por lo general tenemos dolores de cabeza y vista cansada por la exposición prolongada a la vista en la computadora. Y muchas veces también dolor en la espalda, pero es más común presentar un cansancio mental que uno físico, ya que normalmente en un trabajo de oficina pues te la pasas sentado por lo general. Ahora, en un trabajo de calle o un área de trabajo como producción, en el constante tiempo de estar parado o en movimiento da pie a males como artritis o varices. Ahora, añadiendo la constante exposición, ya sea en el sol o en luces muy fuertes, dan como resultado, al igual que estar expuesto en ruidos muy constantes y muy altos, dan como resultado dolores de cabeza muy fuertes. Yéndonos ahora a un trabajo de piso, que viene siendo más como un trabajo tanto en oficina como en piso, hablando tal vez un poco más como tipo ingeniero, es más común presentarse ambos desgastes casi por igual. Es decir, tienes tanto el cansancio emocional como el cansancio físico. Haciendo hincapié en las enfermedades que están relacionadas con el estrés laboral, estas son causantes de muchos desvividos. Entre algunas enfermedades podemos mencionar que, de acuerdo a una publicación en la página del Instituto Nacional de Salud Pública, nos dice que recientemente un estudio de la Academia Americana de Neurología halló una relación que las personas con trabajos demandantes
y poco control sobre ellos tienen 58% más probabilidades de sufrir una isquemia y 22% más de una hemorragia cerebral. Asimismo, la OMS estima que entre el 21 y el 32% de casos de hipertensión en América Latina están relacionados con altas exigencias laborales y bajo control. Otro causante de dicho estrés es el muy llamado síndrome de burnout, que es un estrés continuo mediante la sobrecarga de trabajo. Este no se presenta de manera rápida, tiene un comienzo de poco a poco y la manera en que se puede identificar es mediante un diagnóstico profesional. Recordemos que siempre debemos de dirigirnos hacia una persona profesional para poder tener algún tipo de diagnóstico como tal, ya sea en este caso un doctor. Enseguida te mencionaré las 3 principales características que tiene este síndrome llamado como tal burnout. Tenemos el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución en la iniciativa. Ahora, vámonos por partes. Vamos a describir cada uno de ellos. El agotamiento emocional. Este agotamiento se caracteriza por no tener un buen control de emociones. Es como reírse o estar triste en un momento en el que no es ameno. Es como reírse o estar triste, ya sea llorar como tal, en un momento poco oportuno, sin tener ese control como tal de la emoción. En la segunda tenemos la despersonalización, es decir, dejar de ser quien eres. Es mecanizarse al momento de realizar el trabajo sin prestar alguna atención alrededor suyo. Es prácticamente aislarse. Y tercero, la disminución de la capacidad de iniciativa es dejar de tener el poder de tomar decisiones, dudando siempre de ti mismo. Dándose estas 3 características, puede decirse que tienes presente el padecimiento del síndrome de burnout, pero siempre y cuando un profesional haya podido medir esto. ¿Ustedes sabían que en México es uno de los países con mayor prevalencia del síndrome de burnout, superando a China y Estados Unidos, y que el 75% de los trabajadores en México sufren de fatiga por estrés laboral? Y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se sienten exhaustos. Lamentablemente, las empresas ven como un gasto y no como una inversión el poder trabajar en la salud de sus trabajadores, lo cual es poco entendible, ya que esto causa una disminución en nuestra productividad y eficiencia. Imagínate, el no querer llegar a un trabajo en el que vas a tener que aguantar ya sea un jefe o ya sea una persona o ya sea incluso una actividad que realmente no te guste para nada. Eso aumenta las probabilidades de que tengas estrés laboral. Claro, siempre y cuando también tengamos en cuenta que la actividad o la persona sean causantes de este estrés, y no también que tú tengas un poco control de tus emociones. Yéndonos otra vez a la información, y que México ocupa la posición número 7 en el ranking de los países con mayor estrés por trabajo. La mitad de los trabajadores enfrenta altos niveles de estrés diario relacionado con el ámbito laboral. De acuerdo a un artículo de Forbes, nos dice que en México existe una norma oficial mexicana que establece que los empleadores deben procurar la salud mental de sus trabajadores a partir de diferentes acciones, pero aún así, más de la mitad de los colaboradores en el país considera que su centro de trabajo no emplea acciones suficientes para contrarrestar esta parte. Esa norma es la número 35. Para ser más precisos, es la NOM-035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable de los centros de trabajo. Ahora, según un estudio de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos el 85% de las organizaciones del país no brindan las condiciones adecuadas para el trabajo, no cuidan a su talento y promueven diferentes trastornos para el estrés. O sea, ellos mismos son los causantes del mismo estrés. Y no estoy hablando como tal de un supervisor o algo por ese estilo. No, la misma empresa crea como los puestos de trabajo para inyectarles todo lo que es la carga tal cual de trabajo, que a veces puede llegar a ser demasiada y aún así se deja solo a la persona. En otros términos, las mismas empresas son quienes crean este estrés. Por ejemplo, puedes crear un puesto en el que le des, por ejemplo, llegan a crear puestos en el que le den todas las actividades de la empresa, no hablando como tal de un supervisor, no hablando como tal de un gerente general o un gerente de planta, sino hablando, por ejemplo, de un líder de un área que puede llegar a tener hasta más actividades que un mismo gerente en cuanto a lo administrativo. Ahora, muchas veces también llega a pasar que agarran a un personal que es totalmente nuevo o que no tiene idea de lo que va a tener que realizar y le hacen una explicación muy rápida, muy mala, y lo dejan en el área de trabajo sin siquiera darle una segunda explicación o darle un manual, un procedimiento, algo por ese estilo, al menos algo escrito en el que pueda basarse lo que va a hacer o algo como eso. No hay, a veces, en muchas ocasiones y en muchas empresas, no hay nada de eso. No se tiene ni siquiera un control para poder llevar a cabo de quiénes son las personas nuevas y quiénes llevan ya mayor tiempo, para poder elegir a alguien que pueda llegar a entrenar a otro de una manera muy eficiente. Ahora, añadiendo a este estrés la parte en la que tienes que levantarte temprano, aguantar el tráfico, sobre todo tomar taxi o camión, irte parado en la gran parte del trayecto, y si el ambiente laboral es muy tóxico, hablando sobre compañeros que pueden llegar a ser muy molestos, en el sentido que están ahí para molestar como tal. Un jefe que no pone atención a lo que haces, que no te ofrece comentarios para mejorar o que no sabe cómo manejar un grupo por su poca inteligencia emocional o conocimiento en el tema, la mala alimentación que también, o la poca higiene que llegas a tener, que sí, esto también se relaciona, el poco salario, los problemas familiares, entre muchas otras cosas pueden añadirse, que de seguro ya te puse a pensar en eso. Debes saber que puede haber días malos y días muy malos y otros peores, pero no podemos dejar que eso nos domine. En todos los casos pueden llegar a ser demandantes, haciendo que nos desgastemos a más no poder. No voy a decir que es más difícil un trabajo que otro, ya que uno tiene sus propios riesgos para llevar a cabo dicho puesto. Es decir, si nosotros sabemos, pero el impacto en nuestro cuerpo y mente sí es posible disminuirlo si tenemos el control en nuestro trabajo. Es decir, si nosotros sabemos manejar nuestros tiempos, tenemos una inteligencia emocional bastante alta, una alimentación regularmente buena y un buen descanso, con eso es posible disminuirlo. Incluso con el aumento de las vacaciones que ahora, si no mal recuerdo, fue implementado durante este año, que ahora cada año trabajado tenemos 12 días de vacaciones, lo cual se agradece bastante. Esto contribuye mucho en la disminución de lo que es el estrés laboral. Ahora quiero hablarles de algo que encontré durante mi investigación de este tema. Este
es algo llamado en inglés mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? También conocido como atención plena, es una práctica que se origina en las tradiciones budistas, pero ha sido adaptada y adoptada en contextos más amplios, incluyendo el ámbito de la salud mental y el bienestar. En términos simples, el mindfulness se refiere a la capacidad de prestar atención de manera consciente y sin juicio a la experiencia presente. Y aquí te doy algunos puntos clave del mindfulness. Conciencia del momento presente. El mindfulness implica dirigir conscientemente la atención al momento presente, observando pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgarlos. Atención plena. La atención plena implica estar completamente presente en lo que estás haciendo, sin distraerte con pensamientos sobre el pasado y el futuro, que por lo general estos pensamientos son los que nos hacen sentir con mucha ansiedad. Aceptación sin juicio. En lugar de reaccionar de manera automática a las experiencias, o juzgarlas como buenas o malas, el mindfulness promueve la aceptación sin juicio. Esto significa observar los pensamientos y sentimientos sin aferrarse a ellos o resistirse a ellos. Respiración consciente. La respiración a menudo se utiliza como un ancla en la práctica del mindfulness. La atención a la respiración ayuda a centrar la mente y a estar presente en el momento. Reducción del estrés. La práctica regular del mindfulness ha demostrado ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el bienestar emocional. Aplicaciones prácticas. El mindfulness se puede aplicar a diversas actividades diarias, como comer, caminar, trabajar, con el objetivo de aumentar la conciencia y la conexión con la experiencia presente. Entrenamiento formal e informal. Puede practicarse formalmente a través de meditaciones específicas de mindfulness, pero también de manera informal al prestar atención plena en la vida cotidiana. La investigación ha respaldado los beneficios del mindfulness para la salud mental y emocional. La práctica regular puede mejorar la concentración, la resiliencia emocional y la calidad de vida en general. Hay programas y cursos de mindfulness disponibles para aquellos que deseen explorar y cultivar esta habilidad, que incluso también existen los podcasts para indagar más en este tema en específico. Pueden buscarlo y tal vez incluso les ayude a manejar mejor el estrés. Otra manera de disminuir tanto estrés, viéndolo de manera más emocional, es dejándose quebrar. Es prácticamente dejándose caer. Sacar todo aquello mediante una plática contigo mismo. Puedes decirte, estoy mal y necesito un momento para mí. Necesito parar. Puedes hacerlo solo o con alguien de tu confianza, ya sea un mejor amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre. Date la oportunidad de romperte en 1000 pedazos, pero sin quedarte ahí, y verás qué tan poderoso es esto. Si lo necesitas, ve a terapia, escucha tu mejor canción, tal vez make your own kind of music. Dúchate, vístete con tu mejor ropa, créate una meta, visualízala. Pasa tiempo con tus seres queridos, con quienes más amas y quienes más te aman. Y si es necesario volver a repetir estos pasos, hazlo. Pero eso sí, jamás te quedes abajo. En mi experiencia, me ha ayudado bastante, pero sobre todo en la parte de la inteligencia emocional. Esto tiene más que ver con lo que es el control de las emociones ante diferentes situaciones o incluso ante diferentes personalidades. En mi caso, pues me ayudó bastante durante los momentos en el que llegué a ser supervisor. Debido a eso, tuve que manejar diferentes personas y diferentes situaciones, ya sea estar en una junta, ya sea presentar algún informe, ya sea tener que mover a la gente, saber mandar a la gente como tal, o incluso
creo que es donde más te llegas a entrenar, es cuando vas a regañar a una persona. Como regaño, más bien sería su llamada de atención como tal. Tienes que buscar las palabras que tienes que decirle a esta persona. No puedes dejar que tu sentimentalismo invada tu mente durante ese momento, porque sobre todo estás regañando a una persona. Por eso considero que es el mejor entrenamiento, al menos para mí. Al menos para mí así lo fue. Creo yo que lo que es la inteligencia emocional, es nuestro centro de gravedad de emociones. Es nuestro controlador de emociones. Mi consejo es trabajar mucho ese punto y en ti mismo como persona. Ahora cuéntame tú, ¿de qué manera has sufrido estrés laboral? ¿Cómo lo manejas o si en tu empresa no existe eso? Y si es un excelente lugar de trabajo. Igual, cuéntame sobre eso porque quiero saber que existe un lugar así, que sí lo creo, totalmente lo creo. También cuéntame qué otros temas como este te gustaría que plantee en los próximos capítulos. Solo como otro punto, debo decir que aquí existen bastante cantidad de empresas. Y no solo hablando de lo que es maquilas, no solo hablando lo que es fábricas o más comúnmente llamado aquí como maquilas, que en Tijuana abundan. Supongo que igual en lugares como Monterrey también son de abundar. Tenemos diferentes choques culturales aquí, los cuales ya me tocaron vivir, que una vez más la inteligencia emocional me ayudó bastante en esta parte. He trabajado con chinos, alemanes y coreanos, a los cuales debo decir que sí son de tener cuidado, sobre todo con los chinos. Ellos tienen una cultura en el que gritar es algo muy normal y pues aquí pues te responden de otra manera. Y con esto doy por terminado mi primer episodio. Espero que les haya fascinado, así como a mí me fascinó escribirlo y grabarlo, y que de algo te haya ayudado. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy como Ingeniero Sega. Hasta el próximo capítulo.